Bueno, venimos acá y vamos a empezar con la función BD. La función BD, en la media es como el promedio. Bien, pero acá en este caso vamos a obtener de la base de datos de Pedro Lara. Entonces, la función promedio me coloco acá en la celda BD promedio. Al colocar BD, disculpen, igual BD, en forma automática el asistente me muestra las funciones. Acá dice BD promedio. Hago doble clic y acá lo que me solicita es la base de datos con la cual voy a trabajar. Yo voy a trabajar con los tiempos y los corredores. Así que vengo acá a la base de datos y selecciono la base de datos. Bien, voy a aplicar valor absoluto, como estamos acostumbrados, cada vez que vamos. ¿Por qué? Porque esta base de datos va a ser la misma para todos los corredores. Entonces, generalmente, cuando utilizamos una selección de base de datos que se va a utilizar en otras celdas, le colocamos valor absoluto. Lo que sigue preguntándome, ven que acá está el asistente, me pide el nombre del campo. Bueno, el nombre de qué campo, de los que voy a tener que extraer los datos. Y entonces yo voy a tener que extraer los datos de tiempo. Entonces selecciono el campo tiempo. Y hago lo mismo. Lo declaro como valor absoluto. ¿Por qué? Porque ese campo tiempo va a ser para todos los corredores el mismo. Punto y coma. Y después me pide el criterio, los criterios. Criterios, no dice en singular, ven que dice criterios. ¿Cuáles? Y son los criterios de búsqueda. ¿Y los criterios de búsqueda dónde los tengo? En la otra hoja, por eso voy a ir a la hoja tiempo. ¿Y quiénes son mis criterios de búsqueda? Y es el campo corredor y el campo que tiene el nombre del corredor, que es Pedro Lara. Estos no van a ir con valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo copie la función, ven que cambia. Acá está Faslim, acá Hitor Correa y así va cambiando. Entonces, ese último campo no tiene que estar en valor absoluto, esa última selección. Cierro el paréntesis y le digo Enter. Y ahí me puso el valor medio. Bien. Me dicen si le sale. A ver, F2. Esperen que voy a ponerle alineación izquierda para que se pueda ver todo. Ahí ven. Entonces, B de promedio, selecciono la base de datos completa, le aplico valor absoluto, después, punto y coma, selecciono el campo tiempo de la base de datos, porque es que estoy trabajando acá, que me tiene que extraer los tiempos, por eso selecciono el campo tiempo en la base de datos. En valor absoluto, porque ese campo va a ser para todos los corredores el mismo, y después punto y coma me pide el criterio, y a criterios que hago, vuelvo a esta tabla tiempo y le selecciono la celda corredor y Pedro Lara. Sin valor absoluto, cierro, paréntesis y enter. Si yo me coloco acá y copio, me va a poner los tiempos de todo el resto de los corredores. Por eso lo hice con valor absoluto, porque sabía que los iba a copiar. Vuelvo a repetir el procedimiento. Igual BD, base de datos, promedio busco. La base de datos, voy a la base de datos y la selecciono.
F4 para que sea valor absoluto, punto y coma. Él me pide el nombre del campo de donde voy a extraer los datos. Y es el campo tiempo, por eso, y lo defino también como valor absoluto, punto y coma. Y después me pide los criterios acá. Entonces, para los criterios voy a la otra tabla y selecciono Corredor y Pedro Lara, las dos celdas, y cierro y Enter. Y ahí me pone el tiempo promedio de Pedro Lara. Me avisan o por audio o por el chat si hay alguien que no le salió. Una vez que estoy ahí, arrastro y me da todo el resto de los promedios. Ya terminé. Bien. Bueno, a ver. Bien. Bueno, ahora me voy a colocar. Ahora me voy a colocar en mejor tiempo. El mejor tiempo, como es una carrera, no es el mayor, sino es el menor. Entonces vamos a hacer la función BD mínimo, porque es el tiempo más pequeño, el más corto. Entonces, base de datos. Digo acá la base de datos, corredores. Selecciono la base de datos, punto y coma. Valor absoluto. Voy a volver a seleccionarla. Voy a base de corredores, selecciono, valor absoluto, punto y coma. La celda tiempo, solo el campo tiempo, no la columna. El campo es el campo tiempo, el nombre. Valor absoluto, punto y coma. Y ahora me pide criterios. Ven que acá me pide criterios. Y voy de nuevamente a tiempos y selecciono corredor y Pedro Lara. No corresponde valor absoluto porque voy a copiarlo y quiero que me cambie a medida que copie los nombres de los demás, busque los demás corredores. Y así que pulso Enter. Y ahí me pone el menor tiempo. Una vez que me pone el menor tiempo, arrastro y ahí me colocó el tiempo de los otros corredores. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Igual, base de datos y busco el mejor tiempo, es el más corto, el más pequeño, el valor más pequeño. Base de datos, selecciono toda la base de datos con la que voy a trabajar. Valor absoluto, punto y coma. Campo, me pide el nombre del campo del cual voy a extraer el valor. Es el campo tiempo. Valor absoluto, punto y coma. Y después me pide criterios. No recuerden, está en plural, criterios. Tiempo y selecciono corredor y Pedro Lara. Cierro el paréntesis y Enter. ¿Bien? Por el chat o por el audio me avisan si no les salió.
Es el mismo procedimiento que hicimos para B de promedio, es decir, selecciono la base, el nombre del campo del cual quiero extraer los datos y el criterio, los criterios, que es corredor y el nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono la palabra corredor acá, yo acá selecciono corredor y Pedro Lara. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy diciendo que está en la columna corredor y que busque a Pedro Lara. ¿Sí? Por eso acá se seleccionan los dos. Al hacer esos dos criterios es anda a la columna corredor y busca a Pedro Lara. Bien, me coloco debajo y voy a buscar el peor tiempo. El peor tiempo, como es una carrera de una carrera, entonces es el mayor el peor tiempo, el que tardó más. Entonces hacemos igual BD máximo es el mayor tiempo. Base de datos. Selecciono la base de datos. F4, valor absoluto. ¿Por qué? Y porque la base va a ser para todos los demás corredores de la tablita que tengo en la hoja tiempo. Ahora me pide el nombre del campo, ¿ven? Acá me pide el nombre del campo, tiempo, y también le doy valor absoluto porque es el mismo para todos los corredores. Y después me dice criterios, y cuando me dice criterios vengo a la tabla de tiempos y selecciono los criterios. Cierro paréntesis y enter. Y ahí me pone el tiempo más alto. Y voy a copiar y ahí me pone el tiempo mayor de cada uno. Me avisan por el chat o por audio si no le sale. Entonces, vengo acá. Funciones. Ah, bien, bien, bien. Bien. Voy a seleccionar acá para que me permita escribir texto, ¿sí? Texto y acepto. Entonces, acá le voy a dar otro color para que también se destaque. Entonces, la función que utilizamos acá, ¿cuál fue? B de promedio. Por eso acá voy a poner igual base de dato promedio. Ahí. La función que utilizamos acá era B de mínimo, porque era el mejor tiempo. Bien. La que usamos acá era el peor tiempo, el mayor. Entonces, el que tardó más. Igual B de máximo. Y por último, el que sigue es B de suma. Que está acá, ¿lo ven? Suma. Por eso le decía que era parecido, porque nosotros usamos la función promedio, mínimo, máximo y suma, pero no en una base de datos, con base de datos promedio es esta. Base de datos mínimo, base de datos máximo y base de datos suma. Bien, me voy a colocar abajo, en donde va la suma. Y voy a hacer igual BD suma.
Ahí. Base de datos. Voy a ir a la base de datos. La voy a seleccionar. Valor absoluto. Punto y coma. Me pide el nombre del campo. Valor absoluto. Punto y coma. Y después me pide los criterios. Voy a ir a la base de tiempo y voy a seleccionar corredor y el nombre del corredor. Y pulso Enter. Y ahí me da la suma de los tiempos. Voy a arrastrar y ahí me da la de todos los demás corredores. Me avisan por el chat o me avisan por audio si no le salió. Acá, esto que yo tengo acá es simplemente está repetido esto y como siempre, vieron que escribo la función cómo se reproduce. La única diferencia que hay es que yo acá no le puse valor absoluto y acá sí para poder copiarla, para poder copiar. Bien. Guardamos. Bueno, una vez que hicimos esto, hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Voy a hacer el repaso, así lo ves. La función que vimos es base de datos y está combinada con unas funciones que nosotros ya habíamos visto que era promedio, máximo, mínimo y suma. Entonces, empiezo con la función. Igual, base de datos y busco promedio acá. Quiero saber el tiempo medio del corredor Pedro Lara. Entonces, ¿qué me dice la función? Base de datos. Voy acá a la base de datos corredores, en donde están todos los tiempos, y selecciono. Como esta función la voy a copiar a los otros corredores, entonces la defino como valor absoluto. Punto y coma. Después me pide el nombre del campo y me pide el nombre del campo del cual yo voy a extraer los datos. Como los datos se extraen del campo tiempo, yo selecciono solo el nombre del campo, porque es lo que me está pidiendo acá, no me está pidiendo la columna, me está pidiendo el nombre. Entonces selecciono solo tiempo, valor absoluto, porque también ese campo es el mismo para todos los corredores de la tablita de la hoja tiempo. Punto y coma. Y acá me pide los criterios, ¿qué son? Los criterios de búsqueda. Entonces, ¿esos dónde los encuentro? Y en la hoja tiempos, este que está acá, donde está la tabla. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios es corredor y Pedro Lara. Cierro paréntesis y enter. Y entonces me pone el tiempo de Pedro Lara. Y lo que hicimos nosotros fue copiarlo para el resto de los corredores. Ahora, esto que quiero que notes. ¿Ves que corredor, la palabra corredor está en la fila 3 y tiempo, ves que tiempo y los nombres de los corredores están en la fila 4? Por eso cuando me habla de criterios, yo selecciono corredor y Pedro Lara. En realidad este es un efecto visual que parece una sola celda, pero son dos. Entonces, criterios, ¿cuáles son los criterios? Cuando es al final de la función, ¿no? El criterio es corredor y Pedro Lara. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que va a tener que buscar en el campo corredor a Pedro Lara en particular. ¿Sí?
Por eso acá lo separé, porque me pedía los dos criterios. Ahora vamos a hacer la base de datos mejor tiempo. Como el mejor tiempo en una carrera es el más pequeño, entonces es igual BD mínimo. Base de datos, lo selecciono, valor absoluto, punto y coma, tiempo, valor absoluto, punto y coma, y criterios, vuelvo de nuevo a tiempos y le selecciono las dos celdas que tienen el criterio. Y Enter. Y después copio. Eso es para el mejor tiempo. Para el peor tiempo, ¿qué hacemos? Igual BD. El peor tiempo es el que tardó más, por eso es el máximo. Base de datos. Vengo acá, selecciono la base de datos, valor absoluto, punto y coma. Campo me pide, el campo, valor absoluto, punto y coma. Y después me pide los criterios. Voy a tiempo y selecciono corredor y Pedro Lara. Cierro y Enter. Y después copiamos todos para que obtenga el peor tiempo de todo el resto de los corredores. Ahora vamos suma. Igual BD suma. Está acá. Vamos. Me pide base de datos. Vamos a la base de datos. Valor absoluto. Punto y coma. Me pide el campo. Tiempo. Valor absoluto. Punto y coma. Y ahora me pide los criterios. Voy a tiempo. A la hoja tiempo, selecciono los dos criterios, cierro paréntesis, enter, y después copiamos a todo el resto. Así que las funciones son B de promedio, B de mínimo, B de máximo y B de suma. Voy a guardar. ¿Cómo se guarda esta? Se guarda como base de datos corredores y desafíos San Martín 20. Bueno, yo le coloco así para saber cuál es. Pero si no es la base de datos corredores, ¿sí? La guardamos. Yo ahí como la tenía guardada, por eso me dice que la va a sobreescribir. Y ahí estaría. De esa manera obtuvimos todos los tiempos. ¿Hay alguna consulta, hay alguna duda con respecto a esto por el audio o si no por el chat? Por favor, si quieren que repita algo o que tienen alguna duda.